¿Alguna vez te has preguntado si el modelo de iglesia que vivimos hoy se parece de verdad al que describe el Nuevo Testamento? Es una pregunta que a veces evitamos, pero que es fundamental. Si nuestra fe se basa en las enseñanzas de los apóstoles, ¿no debería nuestra forma de vivir en comunidad también reflejar ese modelo? Es interesante ver que el Nuevo Testamento menciona varias veces la iglesia que está en la casa de. Durante los primeros 300 años del cristianismo, la iglesia funcionaba así, en los hogares. No había templos ni edificios sagrados. La vida de la comunidad cristiana era familiar, cercana, orgánica. Todo se desarrollaba en las casas de los creyentes. Fue a partir del siglo IV, cuando el cristianismo se legalizó en el Imperio Romano, que la iglesia comenzó a girar en torno a los templos. Este modelo se consolidó tanto que, con el tiempo, dejamos de cuestionarlo. Siglos más tarde, Martín Lutero intentó devolver la fe al hogar. De hecho, escribió su pequeño catecismo para que los padres enseñaran a sus hijos en casa. Él creía que la formación espiritual debía empezar en la familia, con los padres cuidando pastoralmente de sus hijos. La fe no era algo para un espacio religioso formal, sino para vivirla cada día en casa. Esto nos lleva a un problema teológico importante, la idea del templo en la iglesia actual. En el Antiguo Testamento, el templo de Jerusalén era un símbolo que apuntaba a Cristo. Jesús mismo dijo, hablando de su propio cuerpo, destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Con su venida, Él se convirtió en el verdadero templo donde habita Dios. Por eso, cuando el templo físico fue destruido en el año 70, ya no tenía sentido como lugar de la presencia divina. Los apóstoles enseñaron claramente que el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, ¿dónde habita Dios ahora, bajo el nuevo pacto? La respuesta es clara. En su pueblo, en la asamblea de los redimidos, en el cuerpo vivo de Cristo. La iglesia no es un edificio al que vamos, sino un pueblo en el que Dios mora por su espíritu. El problema no es usar edificios. Claro que no. El problema es adoptar una mentalidad de templo, atribuyendo un valor espiritual o una santidad especial a las estructuras materiales. Cuando hacemos eso, desplazamos el verdadero centro, que es la comunidad viva de los creyentes. Y aquí, inevitablemente, entra el factor económico, una de las razones por las que ha sido tan difícil abandonar la estructura centrada en templos es el dinero. Centralizar la vida de la iglesia en un edificio también centraliza las finanzas y sostiene estructuras de poder que, a veces, se alejan de la simplicidad del Evangelio. Jesús nos advirtió que no se puede servir a Dios y a las riquezas, y los apóstoles denunciaron cualquier forma de piedad usada como fuente de ganancia. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, describe a la iglesia como la casa de Dios, que es la asamblea del Dios vivo. Él no habla de un edificio, sino de una familia. Sus instrucciones se centran en cómo tratarnos unos a otros como parientes espirituales, no en cómo mantener un lugar sagrado. Bajo el antiguo pacto, el santuario de Dios en la tierra era un edificio de piedras. Bajo el nuevo pacto, el santuario de Dios en la tierra es su pueblo. La comunión de los creyentes es la casa donde Dios quiere habitar y manifestar su presencia hoy. Entonces, ¿qué propongo? No es una simple reforma cosmética. Propongo que recuperemos el paradigma de la Iglesia del Nuevo Testamento, que dejemos de pensar en la Iglesia como una institución centrada en un edificio, un programa y una jerarquía, y volvamos a verla como lo que es, una familia espiritual, viva, orgánica y relacional. Propongo que el hogar cristiano vuelva a ser el centro, el lugar principal donde la fe se enseña, se vive y se comparte. Que la iglesia deje de definirse por la asistencia a un culto y empiece a definirse por la comunión real entre hermanos. Que nuestras reuniones dejen de ser un evento centrado en unos pocos para convertirse en una participación viva de todo el cuerpo, donde cada miembro aporta lo que ha recibido de Dios. Que el liderazgo vuelva a ser plural, cercano, de servicio, y no una figura profesional distante. Pero sobre todo, propongo que volvamos al fundamento. Hechos de los Apóstoles dice que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa era la base de la iglesia primitiva, verdad apostólica, comunión real, mesa compartida, oración constante y un temor reverente a Dios.
Una nueva época para la Iglesia no comenzará con nuevos métodos o estructuras innovadoras, sino con un regreso a ese fundamento espiritual. Una Iglesia marcada por la doctrina, la comunión, el partimiento del pan, la oración y el temor de Dios. Todo lo demás, los edificios, los sistemas, los programas, es secundario. Sin ese fundamento, cualquier estructura, por grande que sea, está vacía. Pero con ese fundamento, hasta la forma más sencilla se convierte en el verdadero hogar donde Dios habita en medio de su pueblo. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha parecido interesante, suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.